Bueno, buenos días. Hoy vamos a revisar el tema de necrosis avascular. En cuanto al tema de necrosis avascular, pues es un tema muy extenso, abarca muchas zonas, digamos, dentro del sistema musculoesquelético. Lo basé más que nada en lo que es la afección más común, que en este caso es una enfermedad del Calvé-Perthes, sobre necrosis avascular de cabeza femoral. También metí algunos datos pues, generales acerca de la semiología general, de las necrosis avasculares, etcétera, etcétera, pero está más basado en enfermedad del Calvé-Perthes. Entonces, pues bueno, ese es el contenido de lo que vamos a ver en la expo. Bueno, en cuanto a los objetivos de la clase, pues bueno, conocer como tal el concepto de necrosis avascular, así como diferenciar las múltiples variables que se presentan en la clínica, cuáles son las más comunes, como les había dicho, para sospecharlas, ya que, como vamos a ver más adelante, pues no tienen un cuadro clínico muy florido y sobre todo el gabinete no nos ayuda mucho al inicio. Entonces, pues para eso es repasar, digamos, a grandes rasgos. Reconocer qué regiones anatómicas son las más afectadas por esta patología en orden descendente y revisar las manifestaciones clínicas de los principales focos afectados, describir los factores que predisponen a dichas necrosis. Vamos a ver que hay muchos factores de riesgo, pero dentro de ellos, en la literatura lo que más señalan son dos principalmente, entonces vamos a señalarlos. ¿Dónde has visto necrosis avascular? Aparte de la cabeza de todo. ¿Escafoides de cuál? ¿El pie o de la niña que le diste? Hay estos visto. ¿Cómo habías visto? Número. ¿Cuándo? Con lecturas, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde más han visto? Héctor. Pero aquí en Boquis cosas no. Víctor. ¿Dónde has visto? La más común, ¿cuál viene siendo? Que no sea bien Calvé-Perthes. La segunda, bueno, aquí. La de tuberosidad anterior de tibia. Es de las más comunes. Bueno, es que esto es diferente el término, en términos osteocondritis a necrosis avascular. Son diferentes las fisiopatologías. Las osteocondritis son un grupo de enfermedades en las que se incluye, pues, el Calvé-Perthes, pero las necrosis vasculares, de manera general, sí, pues, se consideran cuatro huesos de riesgo, ¿no? Por la vascularidad que tienen. Y todo hueso, por fracturarse, puede sufrir. Sí. Pero los más comunes es fémur, húmero, escafoides, bueno, pues repasar la patogenia de la necrosis avascular, conocer cuáles estudios de gabinete tienen utilidad diagnóstica y qué vamos a encontrar a grandes rasgos en cada uno de ellos, y repasar las diferentes modalidades de tratamiento, ya que hay desde tratamiento conservador, tratamiento médico y diferentes técnicas de tratamiento quirúrgico en lo que viene a ser enfermedad del Calvé-Perthes. Y bueno, pues primero empezamos con un caso clínico. Tenemos un paciente de 21 años, soltero, dedicado a la toca de batería, que es originario y residente de Jamay, Jalisco. El paciente, en cuanto a antecedentes de importancia, es un paciente nefrópata, tiene enfermedad renal crónica desde los 14 años, se manejó inicialmente con diálisis peritoneal, de ahí pasó a hemodiálisis y finalmente en 2015 tuvo un trasplante renal con su padre como donador. En cuanto a cirugías previas, pues básicamente nada más las que son de su patología de base, 2 colocaciones de catéter Tchenkov y refería de 10 a 15 cambios de catéter Majurka, 2 fístulas arteriovenosas, la última había sido en el 2013. En cuanto a consumo actual de medicamentos, pues obviamente estaba con inmunosupresores por el trasplante, estaba con mofetil, prednisona, ciclosporina y valganciclovir por una infección en ese momento activa por citomegalovirus, en el momento en el que ingresó aquí con nosotros.
En cuanto al padecimiento actual, refiere el paciente que en el 2014 tuvo una caída de bajo impacto, tuvo una caída de un transporte público, de un camión, con contusión sobre cadera derecha, empezó con dolor y con incapacidad para la movilización. Fue en 2 ocasiones separadas pues, a su hospital de zona en Ocotlán, y ahí le tomaron radiografías las 2 veces y le dicen que no hay ningún trazo de fractura, que no hay ninguna lesión, solamente es una contusión. Lo mandan a casa con reposo y analgésicos. El paciente refiere que estuvo 2 meses encamado y que no mejoraba el dolor. Entonces, en una de sus citas de control aquí en nefrología, se nos interconsulta para que lo revisemos. Ya para eso habían pasado varios meses desde la contusión. A la hora de revisarlo aquí, se encuentra que ya tiene una deformidad del fémur, ya tiene una coxa vara, y se piensa en una posible necrosis vascular versus una fractura basicervical. Pero por los antecedentes que tenía y todo eso, pues se pensó en la necrosis vascular. Sí. El paciente se captó aquí en la consulta y se operó en el mes de octubre del año pasado. Ingresó el día 12 de octubre, se operó para el día 13. Esas son las radiografías con las que había ingresado. Si fijan, tiene afectación pues, de los 2 lados, aunque refería más sintomatología del lado derecho. ¿Pensaron en la necrosis vascular? No, pues era una fractura, ¿no? Sí. Tiene una fractura. O sea, la izquierda fractura y la otra es el que caminaba, ¿no? Sí. Y pues se opera para el día 13 de octubre, sin complicaciones. Entonces, pues bueno, en cuanto al caso clínico, pues varias de las preguntas, ¿cuáles son los factores predisponentes que presentaba este paciente para presentar un cuadro de necrosis vascular? Y de todos los mencionados, porque obviamente tenía muchos, ¿cuáles son los que más frecuentemente se asocian a necrosis vascular? ¿Cuáles son los datos clínicos que presentaba el paciente, a pesar de que pues, en las radiografías iniciales que mencionan, en su hospital de zona, pues no le encontraron nada? Una vez que hubo cambios radiográficos en el paciente, ¿cuáles son los que se encuentran clásicamente en un caso de necrosis vascular? ¿Y en qué etapa se encontraba el paciente cuando ya llegó aquí, pues, a tercer nivel, cuando se interconsultó aquí en el centro médico? Entonces, ahorita lo vamos a ir revisando conforme vaya pasando el tema. Entonces, pues bueno, en cuanto al concepto de necrosis vascular como tal, pues es la afectación del tejido óseo en la cual se involucra un cese del aporte sanguíneo. Este cese del aporte sanguíneo puede ser por múltiples causas. De hecho, donde revisé, pues más o menos mencionaba la patogenia así a grandes rasgos de cada una de las causas. Puede ser por obstrucción vascular, por compresión extrínseca, puede ser por vasoespasmo, por un traumatismo directo. Con la consecuente pérdida de la vitalidad de un área del hueso o del hueso completo, dependiendo de qué zona estemos hablando. Lo más común es que las necrosis vasculares se localicen a nivel epifisiario. También se le conoce como un infarto óseo o una necrosis ósea séptica. Y clásicamente, bueno, esto fue lo que yo encontré muchos sitios, pero los que más comúnmente se mencionan en la bibliografía que yo revisé fueron 4, que son la cabeza femoral, obviamente el número 1, por mucho, el semilunar, la tuberosidad tibial anterior, y el cóndilo medial femoral. Estas son las que yo encontré como principales. En cuanto a epidemiología, pues obviamente dice que dependiendo de la localización va a variar el rango de edad. Obviamente, por ejemplo, en el Calvo-Pertes generalmente es en pacientes menores de 10 años. Más o menos la etapa o digamos el pico de edad de inicio es a partir de los 8 años. Pero bueno, más o menos en general todas las necrosis vasculares, podemos decir que de los 20 a 40 años se presentan más frecuentemente. Tiene una incidencia de más o menos un caso en cada 4,000 personas menores de 18 años. Algo que se me hizo interesante, que la tasa hombre-mujer es mucho más alta pues en hombres. Mencionaba 5-1 y en una de las bibliografías que encontré mencionaba que la tasa era 8-1. O sea que sí es por mucho el sexo masculino pues mucho más afectado. Mencionaba también que en Estados Unidos corresponde aproximadamente al 10% de los casos de artroplastia de cadera, que el 12% de los casos tienen focos múltiples de afectación. La raza asiática es la más afectada,
Y bueno, aquí en este caso, en la zona donde estamos, poblaciones indígenas del norte y Centroamérica tienen baja incidencia, aunque hablaban pues, como tal de poblaciones indígenas puras. En este caso, que nosotros en México, que la mayoría somos mestizos, pues no sé qué tanto sea ahí que quede con nosotros pues ese dato. Entonces, pues bueno, eso en cuanto a epidemiología. En cuanto a etiología, pues como ya les había mencionado en el concepto, el común denominador en todos los casos de necrosis avascular, como su nombre lo dice, pues va a ser un cese de la circulación o una isquemia crónica, que va a ser por diferentes mecanismos. Mencionaba estos 4, que son una obstrucción como tal directa de la circulación intraluminal, una compresión vascular que casi siempre va a ser extrínseca por los cambios macroscópicos que se van a dar en los focos de necrosis vascular, un vasoespasmo, que generalmente son pacientes predispuestos con enfermedades autoinmunes, o un traumatismo o rotura vascular, ¿no? Generalmente, como vamos a ver más adelante, en el caso ya específico de la enfermedad de Lecca-Calvé-Perthes, más o menos el 70% de los pacientes tienen un antecedente de traumatismo previo, aunque sea de bajo impacto. Entonces, también es importante indagarlo, pues, cuando nos llegue un paciente y estemos sospechando esa cuestión. Los sitios ahí me equivoqué, es los sitios de afección más comunes. En cuanto a los sitios de afección, no encontré como tal una tabla con porcentajes. Estuve buscando en varios lugares y en ninguno pude encontrar porcentajes como tal, pero sí encontré ya, digamos, más extendido, pues, los lugares de afección. Pues como ya habíamos visto, los 4 que ya habíamos mencionado, ¿no? La cabeza de fémur, la tuberosidad anterior de tibia, semilunar, cóndilo medial femoral, y otros más que se le agregan, que también ya había mencionado aquí, como es la cabeza del húmero, platillos tibiales, el escafoides tarsiano y el maxilar inferior. Esos son, digamos, los sitios más comunes ya extendidos. Y pues sí, no encontré porcentajes. En cuanto a factores predisponentes, aquí es lo que les decía, hay muchos factores predisponentes, pero en la bibliografía los que más se mencionan son principalmente 2, que es el alcoholismo y el uso sistémico de esteroides. En cuanto al uso sistémico de esteroides, mencionaba que tiene que ser una exposición muy prolongada y una dosis alta, pues, para que se pueda sospechar o para que se pueda dar una necrosis vascular. Más o menos el estándar, digamos, que se tiene para sospechar una necrosis vascular es de 20 miligramos al día de prednisona por 24 meses. Entonces, si nos ponemos a ver qué tipo de pacientes ya tienen estas dosis de glucocorticoides, pues ya no son tantos. Por ejemplo, ya los pacientes que están trasplantados, que tienen que estar con una inmunosupresión, pues generalmente ya ahorita hay inmunomoduladores y otro tipo de inmunosupresores, como tacrolimus, mofetil, etcétera, que hacen que a lo mejor las dosis de corticoides no sean tantas. Entonces ahí como que la incidencia también ha bajado en ese aspecto, porque obviamente antes pues la inmunosupresión era básicamente a base de corticoides. Y bueno, algunas otras, ¿no? Como hemoglobinopatías, las hemoglobinopatías pues asociadas digamos, a la patogenia que les mencionaba de la obstrucción vascular como tal intraluminal, ¿no? Anemia de células falciformes, todas esas enfermedades que son un poquito más raras. Las hiperlipidemias, pues, por la éstasis sanguínea, por la éstasis venosa que va a haber, anemia drepanocítica, obviamente, obesidad y algunas otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso o la enfermedad de Raynaud, que son pacientes susceptibles a daño vascular, que generalmente en este tipo de pacientes la patogenia que se da para una necrosis vascular es por vasoespasmo, un vasoespasmo sostenido en ciertos sitios del esqueleto. Pero bueno, quedarnos de que corticoides y alcoholismo son los mayormente asociados por mucho. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues ya aquí me metí un poquito ya más específico en cuanto a lo de enfermedad de Lecca-Calvé-Perthes. Mencionaba algo que se me hizo interesante, refiere, donde busqué, que el 70% de los pacientes con enfermedad de Lecca-Calvé-Perthes tienen un antecedente de traumatismo previo, aunque sea de baja energía o de bajo impacto. Entonces, ese parece que sí es un factor pues muy importante pues, para desarrollar la enfermedad. Y en este caso, en cuanto a la enfermedad de Lecca-Calvé-Perthes, tiene un mecanismo doble, digamos, de afección en el sitio local. Una es por una oclusión intraluminal y otra por una compresión vascular extrínseca. La compresión intraluminal
intraluminal como tal se da pues como tal por trombosis o embolismos, pero en este caso la que es a lo mejor un poquito más interesante o más importante de señalar es la compresión vascular extrínseca, ya que como vamos a ver más adelante, la historia natural de la enfermedad de la necrosis vascular de cabeza femoral se da que primero se da una necrosis, después se da una remodelación, pero esta remodelación generalmente es aberrante, generalmente es hipertrófica. Entonces, al ser un sitio articular, digamos, con un espacio restringido, esa misma remodelación aberrante hace que la zona se aumente la presión, digamos, y con eso disminuye la irrigación sanguínea de la zona. Entonces, es parte del mecanismo como cual se da pues también la enfermedad ya en sus etapas avanzadas. Bueno, algunas otras de los mecanismos por los cuales se da la necrosis vascular en otros sitios o con otros factores predisponentes, pues por ejemplo, bueno, estas ya las mencioné, la obstrucción intraluminal, la compresión vascular y en este caso el vasoespasmo, ¿no? Generalmente son pacientes con predisposición, enfermedades autoinmunes, enfermedad renal, lupus eritematoso, incluso pacientes a lo mejor con alguna neoplasia en un sitio alejado, pues también puede dar por este tipo de mecanismo. Eso en cuanto a, digamos, la patogenia en general de la enfermedad. Después, en cuanto a datos clínicos y exploración física, pues bueno, en este caso, en enfermedad de Leclerc-Perthes hay dos fases muy marcadas, que son, digamos, como las dos fases de dolor. Bueno, primero, más que nada, digamos, en general, la mayoría de las osteonecrosis son asintomáticas en estadios iniciales. Eso ya, pues digamos, de manera inicial, ya después se van a empezar a dar los cambios radiográficos y ya va a haber un poquito de más clínica. Ya en cuanto a lo que tiene que ver con la necrosis vascular de cabeza femoral, pues como les decía, hay dos picos de dolor. El primero de ellos se da cuando se lleva la necrosis como tal de la zona, en la cual hay ciertos patrones, por ejemplo, el dolor en región inguinal, en forma de C, lo mencionaban, o sea, semiológicamente lo mencionaban como en forma de C. La verdad es que no supe exactamente cómo era en forma de C, pero así lo mencionaban en la bibliografía, no sé si sea anteroposterior o... no supe eso. Cuando le dices al paciente cómo siente su dolor y no te lo sientes, ajá, te mencionas. Ah, ok. 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 Bueno, pues es, digamos, un poco característico este tipo de dolor. Casi siempre la irradiación se va hacia el glúteo y o rodilla. El dolor casi siempre va a ser de carácter intermitente. En rato se le quita al paciente, pero sobre todo lo más importante es que tiene un inicio insidioso. No es como tal que se levantaron un día y les empezó a doler, sino que poco a poco, o generalmente los pacientes nunca recuerdan cuándo inició como tal el dolor, porque fue, digamos, progresivo. Y bueno, también mencionaba que son pacientes que inician con claudicación de la marcha, con zancadas y apoyos cortos. Entonces, con la extremidad afectada tratan de apoyar lo más corto posible y con la extremidad sana es con la que hacen la mayoría de la deambulación. Esto aumenta con el ejercicio y disminuye con el reposo. Entonces, digamos, son datos generales pues, de cómo vamos a encontrar a los pacientes. Bueno, en cuanto a la exploración física, se van a encontrar pacientes con contractura en flexión, con rotación externa, el signo de Trendelenburg presente, que es cuando le pedimos al paciente que apoye con una sola extremidad y se encuentra irregularidad a nivel de las espinas ilíacas. Dolor a la palpación de la zona afectada, que no es incapacitante. Los pacientes con necrosis vascular pocas veces dejan de caminar. Y bueno, contractura de músculos aductores y del psoas. El segundo episodio se da ya en la etapa de remodelación, ya una vez que pasó la necrosis, que pasó la etapa de la consolidación y que ya está en la etapa, digamos, última, que es la remodelación, que casi siempre es, como les decía, defectuosa o aberrante e hipertrófica, por lo cual también causa dolor. En este caso, mencionaban que lo más, digamos, lo más característico, ya como tal, no es a lo mejor tanto dolor como en el primer episodio, sino que más bien aquí ya los pacientes pierden los arcos de movilidad. Entonces, pues también, para tenerlo en cuenta, ¿no? Un paciente a lo mejor que nos llegue en esta etapa, pues interrogar acerca de si había tenido un episodio previo de dolor meses atrás.
En cuanto a estudios de gabinete, pues obviamente iniciar con la radiografía, vamos a ver que se puede pedir ultrasonido, gamagrama, resonancia, etcétera, pero pues prácticamente todas las patologías iniciamos con radiografías, ¿no? Entonces, de inicio, se menciona que los cambios son sutiles hasta que pues obviamente la enfermedad va avanzando, y si nos encontramos en la etapa como tal de, digamos, de necrosis ya franca, pues va a ser una radiografía muy característica, ¿no? En la cual no va a haber cabeza de fémur prácticamente. Pero en los casos iniciales, pues solamente se puede encontrar, desplazamiento de la cabeza femoral, líneas de fracturas subcondrales, como en este caso, pueden ser estas, están aquí, muy cerquita ya, digamos, de la zona condral de la cabeza. Aumento de la densidad epifisiaria, que igualmente aquí no sabemos si es efecto de la foto de la radiografía, pero pues también puede ser parte del signo, ¿no? Característico. Y un aumento homogéneo de la radiopacidad de la zona afectada, como podría ser en este caso, digamos, que se ve un poquito a lo mejor, pues sí, más radiopaco, o digamos con menor densidad la calidad ósea. Y ya en etapas tardías, lo más característico sobre todo es el ensanchamiento de cuello y cabeza, ¿no? Lo que les decía de esa remodelación hipertrófica. Entonces también hay radiografías muy características en las cuales son pacientes que tienen un cuellote y que prácticamente la cabeza perdió su forma esférica, se convirtió como en forma, pues como cilíndrica, digamos, o tubular. Es como si tuvieran solamente el cuello y no se nota tanto la cabeza femoral. Eso es en niños, pero en adultos muy bien la patología traumática. No sé qué cambios hayan específicos, ¿no? ¿Alguien sabe? Que niños, pues sí ves las líneas, el ensanchamiento de la fisis. Ajá. Que son las etapas radiográficas que ves del pilar lateral. De hecho, hicieron una clasificación con eso. Sí. Pero en adultos, ¿qué creen que puedan encontrar? Pues es una coxartrosis. Es una cosa ready. Probablemente deformidades angulares. Tempranas. O sea, llega el paciente con consalgia y lo exploran y dicen, tiene esto, ¿por qué? ¿Por qué sospechan? ¿Por qué sospechan? Tempranas, pues un pinzamiento como radicular pudiera ser. Diferencial. Puede ser. Y ya le toman la radiografía y qué ven. Deformidades angulares, algo de Eso sí, ya no. Pero ya Está pasando nada. Nada, No pasa nada. Es por eso que pasa subclínicamente. Sí, esta etapa ya. Y por ejemplo, el de no, el de la media. Eso como ver inflamación en la necrosis, No. Empiezas a ver cuando los pilares empiezan a caer. Pero Hay un signo de físico. Dice que ya generalmente radiográficamente empiezan a colapsar. Tengan datos de osteopenia, los osteopenias de articular que tengan en la cadera, que se vea más radiolucia, porque, por ejemplo, yo hice mi servicio en reuma y veíamos casos de necrosis vascular por el uso de corticoides. Y nosotros habíamos revisado y a partir de 3 meses con una dosis de 7.5 miligramos ya podías considerar un factor de riesgo para hacer necrosis vascular. Pero eso es sí, pero no, pero o sea, si lo ves en la radiografía, el colapso. A menos de que le tomes una resonancia, O un gamagrama que también menciona que te da datos antes que la radiografía. Bueno, pues también se puede pedir gamagrama. En este caso, pues como ya sabemos, con el gamagrama es inespecífico, ¿no? Pero es sensible. En este caso, refiere que los pacientes con necrosis vascular se hace un foco frío en la zona de la cadera, ¿no? Y dice que es más útil que las radiografías en las etapas iniciales de la enfermedad, porque obviamente detectan que hay muy poca actividad metabólica o muy poca irrigación en la zona.
Bueno, el ultrasonido como tal, pues a lo mejor no nos ayuda tanto, solamente hay cambios inespecíficos, sinovitis y capsulitis, generalmente no se pide. Y bueno, el estándar de oro es la resonancia magnética, tiene una sensibilidad y una especificidad del 99%, es el estándar de oro para el diagnóstico de la osteonecrosis por imagen. Y bueno, los mencionaba que las zonas isquémicas se caracterizan por tener un aspecto moteado hiporresonante. Entonces, pues aquí se ve muy claro, ¿no? Entonces, pues sí, es el estándar de oro desde etapas tempranas, sí nos puede ayudar mucho. Bueno, en cuanto a clasificaciones, pues había muchas clasificaciones, estaba desde la de Caterer y la de Herring, que son puramente descriptivas de imagen. Lo que yo encontré, según que ahorita está un poco más utilizado, es esta escala que utiliza tanto la imagenología como la sintomatología del paciente. Entonces, la consideran un poquito más completa por eso, pues porque ya tiene dos variantes, pues, o dos factores independientes que nos hacen comparar al paciente. Entonces, es la clasificación de FICAT, la dividen en 4 estadios y pues bueno, ahí pues lo va clasificando de acuerdo a cómo está de sintomático el paciente y de lo que vayamos encontrando tanto en radiografías o en gamagramas. Pues, es lo que yo encontré que ahorita está, digamos, un poquito más útil. También encontré esta otra, esta es un poco más complicada, que es la de la clasificación de la ARCO, y mencionaba que en este caso esta clasificación se utiliza más sobre todo en estudios de investigación, que para la clínica no se utiliza tanto porque pues tiene muchas variantes, pues no es tan fácil clasificarla como tal. Pero la que sí, pues es la de FICAT. Y bueno, pasamos a tratamiento. Como les decía, pues hay varias modalidades del tratamiento, desde el conservador hasta el más agresivo, que es la artroplastia de cadera. En este caso, el tratamiento conservador básicamente es reposo, descarga de la articulación como tal, que no esté con una carga, digamos, o con un peso, y analgésicos y antiinflamatorios. Pero se ha visto que el tratamiento conservador pues no tiene mucha efectividad. En donde encontré decía que solamente el 23% de los pacientes conservadores manejados conservadoramente tenían buena evolución. Algo importante de mencionar es que el tratamiento conservador no modifica la historia natural de la enfermedad, entonces le vamos a dar antiinflamatorios y analgésicos y a lo mejor les vamos a quitar el dolor, pero el proceso de necrosis, el proceso de remodelación, todo eso va a seguir. Entonces, sí, no, de hecho ninguno. De hecho, al final lo menciono, que ninguno modifica el curso de la enfermedad. Pero el conservador en este caso sí. Lo más que tienes que ver que ese es un problema de contenido y continente. Por ejemplo, esa célula que tiene niña, de la imagen, es una célula absortora. Lo que va a hacer es, para hacer la cabeza, aunque esté en este espacio, se contenga. Y se medialice, pues, para que tenga contención. Sí, para que se no esté contenido. Y se remodele con el movimiento mismo acetabular. El problema es que no hay un consenso entre cuándo sí y cuándo no pega. Mira, hasta donde yo he revisado, no tienen claro, pues, decir ya, ahorita quirúrgico o no quirúrgico. Sí. A veces se decide hacer osteotomías precisamente para lo mismo, que la cabeza caiga sobre. Pero eso es en cuanto al ECALB. Pero enfocado en la patología traumática del adulto que desarrolla necrosis vascular, pues es un abordaje totalmente diferente. Ya va a haber, ya va a haber otra situación. ¿Es el tratamiento del adulto o no? No, se enfocó más en, bueno, sí es en general, pero también, o sea, está combinado pues con pediátrico. Mucho de lo que encontré fue pediátrico. Sí menciona lo de las artroplastías, todo eso, osteotomías, pero fue lo que encontré, pues. Entonces, pues bueno, eso en cuanto al tratamiento conservador. En cuanto al tratamiento médico, se menciona que se pueden utilizar los bifosfonatos. Se supone que digamos, el mecanismo, la razón por la cual ayudan en esta patología es porque ralentecen la evolución a estadios avanzados. Obviamente ralentecen la remodelación ósea, ¿no? Disminuyen la actividad osteoclástica y pues esto a lo mejor va a prolongar
si a lo mejor el paciente nos iba a hacer una evolución rápida, pues con esto se enlentece. Pero no lo evita tampoco el colapso tampoco, solamente retrasa, digamos, el desenlace de la enfermedad. Y bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, había varias modalidades. Uno de los que mencionaban era la descompresión central por perforación, perdón, o lo que se llama forage, que es pues como tal meter, digamos, hacer una perforación desde el cuello de la cabeza femoral hasta cabeza, y esto se supone que, como habíamos mencionado, como la patogenia de la enfermedad está muy emparentada con un aumento de la presión intraósea, pues al nosotros hacer un orificio, pues se supone que va a disminuir esa presión y que va a aumentar la perfusión local. Entonces, pues es una de las modalidades, ¿no? La perforación. Aunque se menciona que no se observa mejoría sustancial en la evolución de la enfermedad ni cambios en el patrón radiológico, aunque como dice Daniel, prácticamente con ningún tratamiento se cambia el desenlace o la historia natural de la enfermedad. A lo mejor lo podemos retrasar o algo, pero ninguno como tal modifica el desenlace. Y bueno, un metaanálisis en el 2000 que encontré dentro de las referencias mencionaba que este procedimiento solamente tiene buenos resultados solamente en estadios iniciales. Ya cuando está prácticamente necrosado o colapsado en la zona, no es de tanta utilidad. Entonces, pues es una de las variantes, ¿no? La perforación. Hay otras variantes, como por ejemplo el injerto óseo no vascularizado. Mencionaba que en estadios 1 y 2 de la enfermedad tiene una eficacia más o menos del 64%, 2/3 de los pacientes les va bien. Y en estadios 3 y 4 la eficacia prácticamente es nula. Como vamos a ver más adelante, en estadios 3 y 4 prácticamente no nos queda de otra más que la artroplastía de cadera. Prácticamente ningún otro tratamiento les va a servir a los pacientes. Eso en cuanto al injerto no vascularizado. También había un pequeño apartado que encontré acerca del injerto vascularizado o pediculado, que generalmente se toma de peroné. En esa referencia donde encontré, decía que la supervivencia del injerto a los 5 años es del 61%, incluso en estadios 3 y 4. Entonces parece que el injerto vascularizado en este caso, pues tiene un poquito de mayor efectividad que el no vascularizado. ¿Pero cómo lo colocan? ¿Cómo es no sé cómo lo colocan. Porque ahí pues haces la descompresión, imagino que ahí es cuando puedes colocar, ¿no?, el injerto estructural o hasta la misma cresta para darle un soporte y evitar que se caiga. Pero yo cuando he visto de peronés, cuando se colocan en situaciones tumorales, si es no vascularizado, digo, no sé cómo lo harían y a qué arteria la conectarían. Sería interesante saberlo. Utilizan el peroné, lo hacen por túnel y lo pegan a las Posterior, está bien cabrón. Sí. Es el único, bueno, tiene diferencias entre vascularizado y no vascularizado, y es donde sí ganan en el manejo de los necrosis de cabeza femoral. Pero nada más el vascularizado. Entonces, pues ese es otro de los, digamos, de las modalidades de tratamiento. También encontré sobre el tornillo de tantalio, mencionaba que el tantalio tiene propiedades osteoinductoras y que aparte se ha estudiado biomecánicamente la interfase de metal-hueso con el tantalio y que es una de las más estables por encima de otros metales que se utilizan, ¿no?, en trauma. Entonces eso le ayuda mucho a la estabilidad ahí, digamos, local. Pero mencionaba que aún no hay estudios grandes de seguimiento, todavía no hay estudios retrospectivos de ver cómo les fue a los pacientes. Ahorita en etapas iniciales parece que les va bien, pero todavía falta investigar un poquito más en cuanto a ese tratamiento. Y bueno, finalmente, como les decía, los pacientes ya en etapas avanzadas, pues prácticamente el manejo va a ser con una artroplastia de cadera. Sigue siendo el tratamiento de elección en pacientes con estadio avanzado, con dolor y con limitación asociada. Pacientes que ya no les podemos ofrecer nada más. La cosa aquí es que, por ejemplo, las tasas de artroplastia de revisión
generalmente son mucho mayores en estos pacientes y mencionan las causas que son un poquito lógicas, pues, por ejemplo, hacían un comparativo de tasas de revisión en pacientes con osteonecrosis versus pacientes con coxartrosis primaria. Los pacientes con osteonecrosis hasta del 28%, en cambio en coxartrosis primaria es del 6%, entonces es mucho más. Aparte de que el tiempo para la cirugía de revisión es mucho más corto, en promedio los pacientes con necrosis avascular se operan 5 años antes que los pacientes con coxartrosis. Y las causas de este fracaso temprano, digamos, de la artroplastía primaria, pues como les decía, son lógicas. Los pacientes con coxartrosis son pacientes de edad avanzada que ya no tienen tanta actividad física. Los pacientes con necrosis avascular son pacientes jóvenes que obviamente les pones la prótesis, si les va bien, si tienen buenos resultados, a lo mejor les quitas el dolor y rápidamente van a volver a su actividad normal y eso va a provocar que pues, la prótesis se afloje, que la vida media de la prótesis pues sea menor. Aparte de que se supone que tienen peor calidad ósea los pacientes. Entonces, son las causas del por qué generalmente pues estos pacientes necesitan más de una artroplastía durante su vida. Entonces ahí la importancia de que ustedes hagan bien el diagnóstico. El uso del trépano, que así se le llama cuando perforan, es hasta ahorita el único tratamiento quirúrgico que hace que la evolución sea mucho más lenta. Si le ponen injerto, va a hacer que sea más lento. Pero si ustedes no sospechan de que el paciente puede tener una osteoporosis, no tiene nada. Y radiografías. Y cuando menos piensan, pasaron 2 años que ustedes dicen, no, pues no tiene nada, no sé si es una esclerosis. Y ya donde comparan la primera y la última, pues ya están viendo una evolución importante. Entonces, pidan resonancias magnéticas de cadera y aprendan a ver una resonancia magnética de cadera. Es muy importante porque si ustedes desde el primer tiempo identifican diagnostican una necrosis de cabeza y se la piensan, va a ser trépano, es un sobrevivir. Pero si no, pues nada. No, mire, ya estás haciendo desgaste articular. No, no es desgaste articular, es una necrosis de cadera que no ha sido diagnosticada. ¿Y cuándo se diagnostica? Cuando ya tiene el cuello ancho, ya cuando está deformado. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un algoritmo a seguir para...? No hay. Generalmente todas las coxalgias traen algo. O sea, no hay ninguna coxalgia que sea así de, pues ya Lorenzo empezaste a doler. O sea, te duele la cadera y tienes que investigar por qué te duele la cadera. Dan antiinflamatorios, se te pasó y ya. Si dicen, bueno, pues no es tan común una necrosis, que es seguimiento. Dar el primer tratamiento y no se quita el dolor, pues es muy probable que ya traiga algo más que una simple infección. No igual a todos los dolores de cadera, las cosas de la barriga y la resonancia magnética, pero sí, si nos vamos del más común al menos común, pues en su tratamiento, como creyeron, no se quitó, investiguen. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, eso en cuanto a la última modalidad de tratamiento. Y de ahí pasamos ya a conclusiones. Bueno, en cuanto a conclusiones, pues la necrosis avascular suele tener un cuadro clínico poco específico, como decíamos, insidioso, que en etapas iniciales no nos va a dar datos muy francos. Entonces tenemos que sospecharlo. Pacientes que a lo mejor nosotros creemos que está normal, a lo mejor pensarlo como una opción también diagnóstica, sobre todo en pacientes jóvenes, más que nada. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de necrosis avascular son 2, como ya les había dicho, el alcoholismo y el uso prolongado de corticoides. La patogenia de la enfermedad siempre involucra una isquemia crónica, como ya les mencioné, puede ser por 4, digamos, modalidades diferentes, ¿no? Ya también la repasamos. El tratamiento conservador tiene poca efectividad, hasta donde se ha visto. Y el tratamiento debe tomar en cuenta el estadio clínico y el radiológico de la enfermedad, como decía el doctor. Obviamente en un paciente que ya tiene colapso, que ya tiene el cuello engrosado, pues a lo mejor no le vamos a hacer trépano, no le vamos a poner un tornillo de tantalio, etcétera, porque ya el paciente no tiene un stock de dónde tomarse, de dónde a lo mejor empezar a recuperar la función. Entonces de ahí nos tenemos que ir directo a la artroplastía. Por eso es tan importante sospecharlo desde etapas iniciales. Y importante también lo que mencionó Dani desde la primera diapositiva de tratamiento,
que ninguna terapia regrese el daño ya establecido en los tejidos. Hasta ahorita no hay nada que impida el curso natural de la enfermedad. Si hay algo que lo retrase, si hay algo a lo mejor que nos haga ganar tiempo, pero como tal, todos los pacientes van a terminar en lo mismo, ya sea en meses o en años, dependiendo de lo que nosotros les ofrezcamos. ¿Sale? Y pues nada más sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna otra cosa. ¿Todo claro? Eso sería todo. Maestro.